Eh, en teoría debería de aparecer un letrero que ya está grabando. Ok. Ah, miren, ya llegó Angélica. ¿Era quien estábamos esperando? Sí, ¿No sabe? Ok. Sí, sí, ya Sí, está. profe, ya estamos todos. Ok, excelente. Excelente. Voy a apagar mi cámara por cuestión eh, de ahorrar ancho de banda, ¿vale? Este, así se hace más fluido y tengo menos error a que pueda surgir algún error en la red y nos pueda quitar la continuidad de la clase. Nada más eh, la aprendí meramente pues para que me vieran, me conocieran y y pues bueno, en este momento apago un poquito la cámara y voy a empezar, además voy a empezar la grabación, perdón, la presentación, ¿vale? Eh, Primero quisiera yo, este, algo que no me gusta es que creo que no me deja presentar los PDFs. Ah, PowerPoint dice que tiene que ser. Ok, me dan un segundito para buscar aquí porque sí me dejaba, pero ahora ya no me deja. Denme un segundito, ¿vale? Oigan, de casualidad ustedes le han puesto PIN a su cuenta. Es que para entrar a mi cuenta de Teams, me pide un PIN, pero yo no recuerdo haberle puesto PIN a mi cuenta de Microsoft. No sé si ustedes se la han puesto o viene por default. no, yo no había visto eso. ¿Te metiste con una Hotmail? Ajá, es que tengo de Gmail y también tengo de Hotmail, pero la de Gmail, quién sabe por qué no agarra, y la de Hotmail me pide algo de un PIN, pero no sé qué onda. Ah, no. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, excelente. Es que creo que ahora
Teams no me permite presentar los PDF. Entonces estoy buscando mis diapositivas para que las presente por ahí. Eso de todos los Profe, igual si quieren nos las puede pasar y nosotros las vamos viendo y si quiere usted va explicando. Sí, o sea, sí sería buena idea, nada más que pues es que luego me da por irme y regresar y estar así para que pues para que se entienda un poquito más, ¿no? Nada más den un segundo. A ver, ok. A ver si me deja presentarles ahorita. Sí ven mi presentación. Sí. Se está compartiendo. Ok. Bueno, pues mi nombre completo, pues como aquí lo dice, es Arturo Getsemani Roa Borbolla. Yo soy ingeniero en sistemas en el Instituto Tecnológico de Orizaba. De ahí me fui aquí, me presento pues para que me conozcan, ¿no? De ahí me fui a Colombia a hacer pues algo así como que prácticas profesionales o algo así, ¿no? Con una organización que se llama AFIT y precisamente ahí en Colombia fue cuando pues me meto en todo este rollo, ¿no? No es mi especialidad, pero sí lo conozco. Cuando yo llegué a Colombia, yo iba porque como estudié sistemas computacionales, me tocaba hacer, pues programar, ¿no? Entonces me habían contratado como programador. Pero cuando llego a Colombia, mi jefe, muy buena onda por cierto, me dice, ¿qué quieres hacer, no? ¿Quieres programar en Java? ¿Quieres ver redes? ¿Quieres ver esto? O, este, pues quieres ser el white hack de la compañía. Y pues bueno, pues desde ahí me agradó la cosa, ¿no? En mi CV que había yo enviado allá a la empresa esta que me contrató en Colombia, pues había una carta de uno de mis asesores del TEC en donde yo había hecho los trabajos que había hecho como servicio social. Lógicamente no tenía yo experiencia tal cual en la empresa, entonces mandé todos los papeles que eran del servicio social, los papeles que eran de las prácticas profesionales, bueno, de un como practiquitas que hice aquí, y pues ahí decía que pues había yo hecho varias cosas del tipo white hack para, eh, para el servicio social. Y entonces llegó a Colombia, mi jefe bueno, el jefe de mi jefe, porque era realmente algo así como el rector de la universidad. Y me dice, pues, ¿qué quieres hacer? Veo que te han ocupado para varias cosas, ¿no? Y pues le digo, pues, ¿sabes qué? Pues realmente la parte de white hack pues es lo que me gusta. Y pues bueno, estaba yo ahí en Colombia. En los primeros 2, 3 meses sí fueron, pues estar desde las 9 se supone que entraba yo a las 9 de la mañana, normalmente llegaba yo a las 7 cuando llegaban todos. Y se supone que salía yo a las 3 de la tarde y normalmente me iba yo como a las 6, 7. Pero pues bueno, eso fueron 2 meses y los otros 4 meses pues ya me las llevé más relax porque pues ya conocía yo todo el proceso, ¿no? Entonces me invitan a dar la materia, les digo que no es mi especialidad, pero pues que sí tengo eh, pues experiencia en estas cosas, ¿no? Eh, lógicamente, eh, para toda esta cosa vamos a necesitar un background matemático, entonces estoy forzado a preguntarles a ustedes cómo andan en matemáticas, porque no sea que yo vaya a llegar así bien, bien hard y pues que al final ustedes pues no me entiendan, ¿no? O sea,
pero tampoco quisiera yo ponerme así hasta abajo, porque si no, se los platico muy bonito, pero eh, pues bueno, pues no lo vamos a poder formalizar. Entonces necesito que me digan ustedes de qué carrera vienen y qué experiencias han tenido o si ya han tenido alguna experiencia con criptografía o el background de matemáticas, de favor. Pues empezamos así como están, ¿no? A ver, Angélica, ¿me pudieras comentar algo? Buen día, profe. Preguntó sobre conocimientos en criptografía. Ajá, o sea, si tienes algún background eh, de criptografía o de matemáticas. Eh, no, no recuerdo hace algún tiempo ya haber visto temas teóricos de criptografía, pero ya fue hace tiempo y ya no recuerdo mucho ¿Tu sobre el carrera de tema. qué es? Ingeniería en sistemas. Ingeniería en sistemas. Ah, o sea que sí tienes background en matemáticas. Ajá. Ok, eres físico matemático, supongo, igual que yo, ¿no? ¿En dónde hiciste la ingeniería en sistemas? En el Tecnológico de Veracruz. Ah, en el ITEBER. Ah, ok, entonces sí, sí tienes el background ahí. Conozco a los profes de allá. Este, Flores, de favor, ¿nos podrías decir? Solamente como materia, profe, criptografía y matemáticas igual. También soy del área de sistemas. ¿También de ahí del TEC de Veracruz? No. No, de la Universidad de Pillet. Ah, desde aquí, desde la universidad. Pero, pues supongo que también es físico matemático, ¿no? Sí, profe. Ok, excelente. ¿Y Rosalía? Igual soy del Tecnológico de Veracruz, misma generación que Angélica. Ah, ok, excelente. Entonces sí, sí tienen, las tres tienen background matemático y tienen background de sistemas. Yo pensé que, que iba a llegar, es que en el doctorado de repente me tocaron personas que eran de otras áreas y entonces dices, uff, background con Python, ¿tienen? Un poco, sí, sí he visto algo. Sí, es básico, es muy básico, muy, muy básico lo que necesito que sepan de Python. Es nada más para meramente ejemplificar, ¿no? Ok. Les comento también sobre de mí. Bueno, como les comenté, yo hice sistemas computacionales en, en el TEC de Orizaba. De ahí hice una maestría en el TEC de Veracruz. Por eso es que les comento que sí conozco a algunos profesores. Fue después, eh, hice un doctorado en inteligencia artificial. Eh, Estoy, terminándolo y también hice un doctorado en administración. Tengo, de hecho, bueno, estoy terminando dos doctorados. El de administración, pues todavía me falta, pues que me llegue mi certificado. Pero pues ya estoy en las últimas fases del doctorado de inteligencia artificial y de administración. Mi mayor fuerte, pues lógicamente es inteligencia artificial. Y si pueden ver mi trayectoria, pues básicamente ha sido matemáticas, matemáticas, matemáticas. ¿Vale? En el TEC de Veracruz hice la maestría en ciencias de la computación y pues la parte del doctorado en inteligencia artificial pues también es meramente matemático. Eh, de los últimos años para acá, desde el que será, eh, desde el 2014 fue cuando empecé el doctorado en inteligencia artificial. He estado publicando algunos artículos, normalmente con path planning y con robótica. Mi fuerte es la robótica. Eh, Pudiera decirles que algunos dicen robótica móvil, pero pues
cuando hablamos de robots, pues hablamos de cosas que se mueven, ¿no? Los otros son controles. Pero bueno, básicamente ha sido el crear simulaciones para generar algunas otras cosas como búsqueda y rescate, como generación de rutas óptimas en cuestión no solo de tiempo o en cuestión no solo de de la ruta más pequeña, ¿vale? También he hecho simulación de trayectorias para, por ejemplo, sillas de ruedas para personas con capacidades diferentes. Y pues bueno, algunas otras cosillas que he hecho. Últimamente acabo de someter uno en donde pues hicimos un simulador para la recolección de basura. También es robótico. Y bueno, pues por la parte de mi experiencia laboral, pues bueno, también mi fuerte ha sido Big Data, visión artificial, pues todo lo que tiene que ver con robótica, con sensores, con actuadores y todas estas cosas, ¿vale? Control de robots aéreos. También he hecho asesorías, he trabajado como asesor en diferentes organizaciones. Una de ellas es Giga, allá en el puerto precisamente, Giga IT. Pues bueno, he hecho varias cosas, ¿no? Y pues bueno, si pueden ver a lo último, menciono EAFIT, por lo que le dije, ¿no? Que estuve 6 meses, pues haciendo, white hack allá. De hecho, no cuenta como trabajo, como experiencia laboral, no sé si, realmente no sé si cuente, pero bueno, estuve haciendo mis prácticas profesionales allá. El contenido de la materia, y he ahí porque les preguntaba yo de su base matemática, porque la primera parte de la materia nos dice que tiene que ser forzosamente la matemática, ¿no? Y aquí nos habla de un montón de cosas que, si bien no creo que lo podamos ver así como van, porque así como están planteados, sería un poquito más difícil de explicarlo. Si parece interesante, pues tocar todo, ¿no? Y pues precisamente toda la base, toda la primera parte es la base matemática. Yo había definido que toda esta base matemática la íbamos a tocar en esta primera materia, pero realmente, pues me di cuenta eh, que no me iba a dar tiempo, ¿vale? Ya la definición de la materia la hice alguna semana atrás y ahora me doy cuenta que no lo vamos a poder ver así porque prefiero, por ejemplo, utilizar un algoritmo simétrico, explicarlo todo el algoritmo simétrico. De hecho, en la criptografía hay dos. Hay de tres sopas, ¿no? La criptografía física, que es la criptografía de antes, que era cuando agarrábamos papelitos y todas estas cosas, y mediante técnicas físicas, convertíamos ocultábamos las cosas, ¿vale? De ahí está la segunda fase de la criptografía, que es la criptografía simétrica, que es cuando agarras una clave y con la misma clave cifras y descifras. Y está la tercera parte, que es cuando utilizas una clave pública y una clave privada. La clave pública, pues es la que todo el mundo conoce y todo el mundo puede cifrar con esa clave. De hecho, pues por eso se llama pública, ¿no? Porque cuando la envías, pues nada más es así como meramente como para que no llegue el texto plano.
cifras con esa, pero el único que puede descifrar los mensajes es aquel que tenga la clave privada, ¿vale? Básicamente son esas tres cosas, ahorita lo vamos a hablar, pero si explicamos bien esas cosas, pues se da básicamente todo este tema, ¿vale? Se da solo este tema, toda parte matemática si logramos entender eso. Y entonces, en vez de estar explicando así tal cual toda la parte matemática, nada más tomo algunas cosas básicas, después hacemos un cifrado simétrico y ahí es donde nos podemos dar cuenta de todo esto, ¿no? Entonces yo creo que es más fácil así, al menos de mi parte, soy más de ver las cosas yo soy más de comprender las cosas, perdón, de una manera visual que de estarlo leyendo y ver dónde lo entiendo. Claro, lógicamente, cuando me lo ponen de la manera matemática, pues dado que sí tengo un poquito de background matemático, pues sí lo entiendo. Pero pues básicamente tendríamos que ver teoría de números. Empezamos por los números enteros, que es un conjunto Z, que obtiene todos los números, la divisibilidad, que lo vamos a ver como un ejemplo, como si fuera de un reloj o cosas de estilo, que es más fácil hacerlo. Ahí están los algoritmos de división, lo que es la congruencia, creo que saben lo que es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Vamos a ver las ecuaciones diofánticas y las ecuaciones de congruencia de números primos. Les adelanto, los números primos son muy usados en computación, bueno, para criptografía. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir de ustedes por qué creen que los números primos sean muy usados en criptografía? ¿Alguna idea? ¿Tendrán por ahí? ¿No? ¿Ninguna? Es que no sé si me están oyendo. Sí. Ok. ¿No tienen idea o sí, más o menos? De por qué los números primos son muy usados. Al menos en criptografía. No. Bueno, lo que pasa es que la criptografía lo que busca es de la forma más fácil cifrar el mensaje y de la forma más difícil que se descifre. No sé si sepan que hay una máquina que ha estado computando números primos desde hace mucho tiempo. Entonces conocemos números primos muy grandotes y hay una lista que tenemos de números primos. ¿Sí? Entonces es bien fácil tomar un número primo de esa lista. ¿Sí? Pero es bien difícil, súper difícil. Perdón, aquí está, ya entró. Es bien fácil tomar un número primo de esa lista, como les decía, y a partir de ahí cifrar. Pero es súper difícil, computacionalmente súper difícil, y pues por eso es que se agarran números primos de los más grandes. Es súper difícil a partir de un número primo o de dos números primos obtener el descifrado, al menos que sepas esos dos números primos. Entonces, meramente es eso, ¿no? La dificultad que se tiene para descifrar dos números primos, porque normalmente se utilizan dos números primos realmente grandes, ¿vale? Si ocupamos números primos realmente pequeños, pues no vamos a tardar casi nada. Pero ¿cómo es la manera más fácil de obtener los números primos?
pues ir desde 1 hasta n, dividiendo sobre 1 hasta n menos 1, ¿no? O sea, si tenemos 3, si tenemos 3, pues la manera más fácil de saber si es número primo o no es dividir 3 sobre 2 y vemos que no. Y entonces vemos que 3 es un número primo, ¿no? 4, para saber si es un número primo, pues lo dividimos sobre 1. Bueno, sobre 1 no tiene caso, pero lo dividimos sobre 2. Y dado que sí se divide, entonces decimos que no es número primo. 5, para saber si es número primo, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo dividimos sobre 2, no nos da, lo dividimos sobre 3, no nos da, lo dividimos sobre 4, no nos da, y entonces ya tenemos un número primo. No sé si ven la complejidad que significa saber ese número primo. O sea, si les digo 7, tendríamos que ser desde 1, bueno, n por dividido, perdón, sobre todos los números que estén desde 1 hasta n menos 1. No sé si me logran entender. Si me explico hasta aquí. Sí, perfecto. Sí, necesito que sean sinceros, no nada más digan, sí, así como que, sí, después quedan las dudas, ¿no? Mejor lo que vaya a salir, lo tratamos de todas las dudas las tratamos de matar ahorita porque si arrastramos aunque sea la más mínima duda, pues después cuando lleguemos a una parte un poco más hard de matemáticas, pues se pone más difícil. Pero bueno, básicamente es eso. ¿Por qué los números primos? Porque es bien fácil tomar un número primo de una lista, ¿vale? Y después, si ya es difícil computar un número primo, ahora imagínense computar la multiplicación de dos números primos grandes. Entonces se vuelve bastante difícil. Eso es en lo que se basa, pues, todos normalmente los algoritmos de clave pública y privada. Necesitas dos números primos. Bueno, pues ahí están también los teoremas fundamentales de la aritmética. Normalmente se basan en curvas elípticas, cosas de este estilo. Y pues tenemos los polinomios, la divisibilidad que vamos a ver, los algoritmos de división, que es la irreducibilidad, los anillos de cociente y algunas estructuras algebraicas. Pero pues realmente me gustaría mejor que quedara entendido, como les digo. La forma física es bien fácil de explicar, ¿vale? No hay mucho que explicar. Cuando hablamos de el cifrado simétrico, pues no es tan difícil, pero sí necesitamos que quede entendido algunas cosas que son básicas tanto para lo simétrico como lo no simétrico. Pero pues bueno, ahí vamos explicando poco a poco. De ahí, pues viene la criptografía clásica, los conceptos básicos de criptografía, el objetivo de la seguridad de la criptografía, que es la privacidad, autentificación y adversarios, atacantes. Pues yo quiero también igual, ¿no? Por eso es que les decía yo que aunque tengo un guión, me gusta ir de adelante hacia atrás, porque pues me gustaría primero que nada, después de estas diapositivas, empezar con las definiciones. Y pues bueno, algunas definiciones pues vienen dentro de la parte 2, ¿no? Que es los conceptos básicos de la criptografía. Pero lo hago de esta forma porque creo, pues bueno, a través de lo que yo he aprendido, que es la mejor forma de ir, ¿no? Que nos puede ayudar un poquito en la forma pues de comprender la criptografía. De ahí viene lo que es la criptografía convencional, que son los cifrados de sustitución, las variantes, que son los ataques, los algoritmos clásicos, que yo creo que pues, van a ser los primeros que voy a explicar. Están los algoritmos modernos, la confidencialidad,
Y pues programas de criptografía en Linux, que yo creo que esos los tomaríamos, ahora sí, esos sí los tomaríamos en la segunda clase. Pero por el momento vamos a estar brincando entre el 2 y el 1 en esta clase. Den un segundo. Le doy acceso a Ricardo, nada más que no me responde mi mouse. Den un segundito. Ok, ya entró. Bueno, la parte 3 es la de criptografía simétrica. En la parte de criptografía simétrica tenemos los criptosistemas simétricos o de clave privada, las técnicas de cifrado en bloque, las técnicas de cifrado en flujo. Ya veremos que bueno, el cifrado en bloque pues no es otra cosa más que en vez de estar pasando carácter por carácter o bit por bit, pues simplemente se divide los n bits en r bloques y después pues los ciframos, ¿vale? Y la técnica de cifrado en flujo es porque hay algunas cosas como los datos en movimiento que tenemos que ver, que por eso es que me gusta primero entrar a las definiciones, pues que se hace el cifrado ya sea antes de que se envíe el dato o cuando está in situ se genera el cifrado, se envía y después se descifra, ¿vale? Y pues bueno, algunas implementaciones de esto. Y bueno, terminaríamos con la parte de criptografía asimétrica, que meramente nada más es pasar de una clave que se utiliza de los dos lados a una clave que es pública y que solo aquel que tenga la clave privada, perdón, sea el que lo pueda deshacer, ¿vale? Y pues ahí están algunos algoritmos, que es el algoritmo de Diffie-Hellman. Están las funciones hash, que ya vamos a ver qué es. Están los algoritmos criptográficos, dado la factorización, y el problema del logaritmo discreto. Ya vamos a ver que ahora normalmente se prefiere el PLD sobre los de factorización porque son más rápidos, ¿vale? Y pues vamos a terminar con firmas digitales, protocolos de autenticación y alguna implementación. Yo quisiera, por mi parte, pues que en clase fuéramos, pues, tratando de hacer algunos ejercicios para ir viendo cómo va evolucionando las cosas. Lógicamente en la parte de de los pues de la parte física de la criptografía, pues no vamos a poder hacer nada, ¿verdad? Pero sí me gustaría que, por ejemplo, en la parte lógica, que ya es cuando aplicamos algún criptosistema o algún algoritmo, lo pudiéramos llevar en algún sistema que nosotros hiciéramos, ¿vale? Lo primero que me gustaría hacer es pues llegar a la parte de definiciones, ¿vale? Como vemos aquí, pues tengo algunas definiciones que me quisiera que ustedes me dijeran qué es lo que ustedes consideran que es cada una de esas definiciones. Entonces, me gustaría discutirlas con ustedes porque quiero que queden claras y quiero que
pues tengamos las ideas, ¿no? Entonces, empezamos la primera definición, que es información. ¿Alguien me puede decir, bueno, o todos me pudieran decir qué entienden por información? Es un grupo de datos que resuelven alguna petición realizada o alguna duda. Ok. ¿Alguien más? Vendría a ser algo que nos permite resolver problemas, tomar decisiones y tratar de absorber lo más importante sobre algo en específico, ¿no? Ok, ya vamos armando la definición. ¿Alguien más por ahí puede aportar algo? Sí, aparte de información, ¿o qué ustedes creen que es información? Pues no sería aportar algo más, sino nada más estar de acuerdo con mis compañeros. Información es los datos cuando ya se tienen en conjunto y se busca resolver algún tema en específico. Ok. Sí, meramente la información, pues como ustedes los dicen, es precisamente un conjunto de datos que dado un proceso, porque pues eso es importante mencionarlo, ¿no? Que la información ya está procesada. Entonces, un conjunto organizado de datos que dado un proceso constituyen un mensaje. O sea, tenemos que llegar a la parte de mensaje, ¿no? Porque pues ya cuando se genera un mensaje es como cuando cambia de ser dato a ser información, ¿no? ¿Por qué? Porque ya representa algo, ¿no? Y entonces el estado del conocimiento sobre ese conjunto cambia al momento del receptor eh, recibir esa información. Eh, no sé si estamos de acuerdo. Si lo ven así también ustedes. Conjuntos de datos que generan un mensaje. Ese mensaje cuando lo recibe un ente, lo que sea, entonces se cambia el, el estado de ese receptor por dicho mensaje. Por ejemplo, tenemos el alfabeto, ¿no? El alfabeto español. Pero si lo ligamos, por ejemplo, con ceros y unos o con 0 y 256, ¿qué pudiéramos hacer? Un ASCII, ¿no? Entonces, si ya conocemos la correlación o el procesamiento entre los números del 0 al 256 y de las letras del alfabeto definido en el código, pues ya sabemos entonces que se trata de cierta información, ¿no? Y que cuando digo 64 me refiero a la arroba y que cuando digo 97 me refiero al backslash. Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Y ahora, dato, ¿qué me pueden decir de dato? Podría ser que es una cifra o una variable. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Es el resultado de una petición? Dato es el resultado de una petición. ¿No sería más eso una información? Sí, pero es Porque que ya sí, sería la procesado, información ¿no? se compone por datos y que es el dato, pues parte de la información. Es confuso. Es que sí es medio confuso, sí es medio confuso. O sea, te, cuando te topas con esto la primera vez, porque normalmente todos nos en bases de datos, ¿no? Y suponemos que esa base de datos lo que guarda es información. Y siempre nos los han hecho, ¿cómo se llama? Saber así, ¿no? ¿Qué es lo que guarda una base de datos? No sé si ustedes lo oyeron siempre en
en la licenciatura, pero yo siempre oí que las bases de datos guardaban información. Pero realmente las bases de datos no guardan información. Las bases de datos guardan datos. Entonces, la primera vez que te preguntan esto, precisamente por eso estoy preguntando esto. Porque la primera vez que te lo preguntan es un choque. Y luego no sabes diferenciar entre lo que es información y lo que es un dato. Entonces, ¿alguien más que tenga qué es un dato? Pues, como dice el profe, ¿no? El dato viene a ser el almacenamiento de una variable. La acumulación de datos, entonces ya es información procesada, que es lo que viene a ser lo de la base de datos, ¿no? Lo que comenta. Una base de datos guarda información, pero la información está conformada por datos, que cada dato contiene una variable. Así es. De hecho, bueno, sí, la mayoría de cosas, ¿no? El dato es lo mínimo que puedes guardar, ¿vale? De la información. O sea, si ustedes tienen información, significa que tienen diferentes datos que se correlacionan de alguna manera para generar esa información. Entonces, el dato son todas aquellas variables o ¿cómo explicarlo? Todas aquellas cositas que con una interrelación que no sabemos, que es el procesamiento, después de procesarlo, se hace una correlación entre esos datos, ¿vale? Se genera la información. Es una representación simbólica. ¿Cómo puede ser? Puede ser numérica, puede ser alfanumérica, puede ser algorítmica, puede ser especial, pueden ser inclusive hasta palabras, ¿vale? Pero mientras no haya una relación de ese dato con alguna otra cosa, no es información. Puede ser, como dices, un atributo de una variable de cualquier tipo, cualitativa, cuantitativa, de lo que sea. Y pues bueno, los datos lo que hacen es pues representar el mundo de hechos empíricos, ¿vale? Algunos sucesos, algunas entidades, algunas personas, algunos lo que sea. Por ejemplo, no sé, Robo 830906 UK7, ¿le suena algo? No. Como si fuera un código. Exacto. Ajá, meramente es un RFC, ¿vale? Si lo tenemos así tal cual, pues es meramente un dato. Pero ¿qué tal si les digo que Robo 83, bla, 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 es mi RFC? Entonces eso ya es información. No sé si ya aquí logran ver la diferencia. Sí, ya el dato nos está diciendo algo, nos está dirigiendo a algo. Es exacto. Ya hay una correlación de un dato, que es el RFC, con una persona que soy yo. ¿Sí? Entonces, eso ya es información cuando hay una correlación de entre cualquier cosa con otra cosa. En este caso, de un dato con una persona. Y existe la correlación, eso es información. El dato meramente es una estructura que hicieron por ahí. Se la inventaron para que fuera irrepetible y dijeron, pues miren, esta estructura es irrepetible y en teoría puede representar a una persona o a alguna empresa. De hecho, el RFC, si lo vemos desde una perspectiva más grande, puede representar a una empresa, ¿no? A una persona física y a una persona moral.
Entonces, meramente el dato es aquello que tenemos, pero pues que no representa nada. Al menos que tengas la forma de ligar eso con otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Puede ser lo que sea. De hecho, el dato puede ser lo que sea y con lo que lo ligues puede ser otra cosa cual sea. Cuando existe una ligadura o una correlación entre dos datos o dos cosas, entonces se vuelve información. Entonces, no sé si ya queda claro esto. Hasta aquí lo de dato y lo de texto plano. ¿Sí? Ok, Sí. vale. Entonces ahora vamos al siguiente, al siguiente definición, que es texto plano. ¿Qué es para ustedes texto plano? Es un texto que es entendible a primera vista. Sí, de hecho yo creo que en esta definición no hay nada más que platicar, ¿no? Pues un texto plano es aquel hecho exclusivamente de texto, ¿no? Sin ningún formato ni cifrado. Eso de, pues, entendible, pues, quién sabe, ¿verdad? Porque puede ser, como les digo, que tengamos un RFC por ahí, pues no sepamos qué es un RFC. Pero al menos visible es, ¿sí? Lo podemos ver. No necesitamos nada más para tener el dato tal cual como salió de la fuente. No necesita interpretarse para poderse leer directamente. No necesita otras cosas. Puede haber sido un dato procesado, es decir, puede ser información, o puede ser nada más un dato. También pues, se le puede llamar texto. Hay otras personas que le llaman texto llano, o sin cifrar, y pues meramente es así. Es algo que no guarda otra, ¿cómo se llama? Otra información más que la que se tiene originalmente. Tan, tan. O sea, no hay otra, no hay otra cosa. Directamente, lo que ves es lo que es. Tan, tan. Y vamos a la parte de dato seguro, por ejemplo. ¿Qué es un dato seguro? Para ustedes, ¿qué es un dato seguro? Es el cifrado del dato. Pues no necesariamente tiene que ser cifrado, ¿no? Puede tener algunas otras. Vendría a ser que no se pueden o que no todas las personas pudieran tener acceso para leerlo. Sí, esa definición me gusta un poquito más, porque yo creo que no necesariamente tiene que ser cifrado, ¿no? Sino que, pues no sé, o sea, no es directamente el dato como tal, no es directamente el texto plano que tenemos. Pudiera ser que haya sido modificado de alguna manera, pero, pero pudiera ser, pues no sé, es que no sé hasta dónde pudiéramos llamarle cifrado. Suponiendo que yo escribo una carta en alemán y se la envío a alguien más, si ustedes la leen, de mí hacia el receptor sería un dato seguro. Si ustedes no saben alemán, ¿no? No necesariamente tendría que ser cifrado, porque tal cual como yo lo escribí, es tal cual como se va. Entonces depende del contexto, ¿no? Ajá, sí, es lo que, o sea, yo siempre he tenido problema cuando digo así, dato seguro, porque yo siempre he dicho, pues es que un dato seguro es aquel que se
modificado, pero puede ser que no sea modificado. Simplemente que no sea entendible para el que lo lee, yo supongo, ¿no? No necesariamente tiene que ser modificado, porque puede ser un dato directamente. Pero en el, dijéramos, ¿cómo le pudiéramos llamar? El ambiente, en el ambiente en que ese dato se encuentra, no es entendible. O sea, necesitas... es un, ¿cómo le podemos decir? Un dato que no puede ser leído directamente y que se necesita más información de la que tienes para ser leído. ¿Creen que Profe, pudiera quedar? ¿Sí? entonces, ¿pudiera aplicarse como un dato seguro cuando se ocupan los anagramas? Necesitas más información para descifrar el anagrama, ¿no? Exactamente. Y no es legible para la mayoría de las personas, únicamente para los que tengan cierto conocimiento sobre un tema en específico para poder descifrar un anagrama, ¿no? Sí, pudiera llamarse entonces dato seguro. Sí, es No. que tiene que ser algo así, o sea, normalmente dicen que un dato seguro es un dato modificado, pero no necesariamente tiene que ser modificado. O sea, puede ser directo, nada más que dentro del ambiente o dentro de, dijera tu compañera, dentro del contexto en el que se encuentra, no es leíble directamente. En este caso, dices tú, un anagrama, ¿no? Y entonces, ¿necesito más información para leerlo? Sí, ¿no? Entonces, no puede ser leído directamente, necesito información extra para poder eh, obtener lo que se necesita. En este caso, los anagramas son aquellos que utilizan las mismas letras, pero en diferentes posiciones, ¿no? Si no mal me equivoco. Así es, sí, así es, profe. Y pues lógicamente necesitas algún contexto para saber cómo descifrar ese anagrama, supongo. O sea, no sé si son fans de Harry Potter y utilizan Harry Potter, pero en diferentes, ¿cómo se llama? En diferentes posiciones. Supongo que tienen que ser ustedes saber que están tratando sobre Harry Potter para poder descifrar qué dice Harry Potter, ¿no? ¿O a eso es a lo que te refieres? Sí, así es. Sí, tener un contexto más amplio o un tema, mejor dicho, definido para saber sobre qué es lo que estamos queriendo dar a entender con un anagrama, ¿no? Ajá. Sí, y de hecho, pues te digo, o sea, tienes que saber, eh, pues para empezar, de qué quieres hablar, ¿no? De hecho, ahí sería ¿qué será? Doble seguro, ¿no? Porque Sí, primero porque necesitas, ajá. primero Dime. tendríamos que identificar el tema y saber que la otra persona o el receptor comprende el tema para poder estar en el mismo contexto, ¿no? Y Ajá. después descifrar pues el anagrama, el orden del dato, el orden de Ajá, la palabra. ahí sería un doble, porque primero tendríamos que investigar, como tú dices, eh, en el contexto en el que estamos, y después tendríamos que investigar sobre ese contexto qué es lo que hace referencia ese anagrama. Porque bueno, aquí, como les decía yo, si yo mando una carta en alemán, pues simplemente lo que tienen que hacer es buscar ¿cómo se llama? Un diccionario español-alemán, y para que una de las palabras en alemán existe al menos una correspondencia en en español, ¿no?
Sí, Y básicamente, directamente, podrías decir, esto es esto, esto es esto, esto es esto, y simplemente viendo el diccionario, podrías regresar a lo que escribí yo, que no es entendible, a tu entendimiento, ¿no? Pero en este caso del anagrama, primero tendrías que descifrar el contexto. Y ya sí, después así de es. identificar el contexto, entonces ya tendrías que identificar el descifrado. Entonces, sí, pues sí, lo más probable es que sí sea un dato seguro. De hecho, con doble candado. Vamos a ver que no existen realmente los sistemas realmente seguros, porque pues más adelante vamos a hablar de toda la parte de criptología, que por un lado está la criptografía que está tratando de ocultar y por otro lado está el criptoanálisis que están tratando de descifrar. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Y pues aquí era así un pequeño, así como que me dijeran, ¿cuándo debes utilizar texto plano y cuándo debes utilizar datos seguros? ¿Cuándo creen ustedes? Depende de la información que se esté tratando. Dependiendo de la información que estés tratando, debes de utilizar texto plano o texto seguro. A ver, un ejemplo por ahí. Tal vez texto plano, si estás hablando de a lo mejor, no sé, salir con los amigos o algo así, y un dato seguro cuando estás tratando información de trabajo. Igual cuando se navega por internet, los datos se deben navegar de manera segura. Texto plano cuando vas a salir con los amigos. Y si tu papá te está viendo el celular, tiene que ser texto plano. Ah, sí, porque no escondo nada. Si tú quisieras que tu padre no te dijera nada, ¿cómo tendría que ser? Usando iconos, ¿no? Y el Sería usar una iconos, forma ¿qué es? es un texto seguro porque no lo va a entender. Exacto. Entonces, ¿cuándo usar texto plano y cuándo usar texto seguro? Texto plano cuando los así que se pueden enterar y dato seguro cuando no debe enterarse más que una persona o un grupo de personas. ¿Sí? ¿Alguien más iba a hablar? Iba a decir que puede depender de quién va a leer esa información. O sea, si es un usuario final o puede ser alguna aplicación que esté leyendo la información y traduciéndola para el usuario final. ¿A qué te refieres con usuario final? Con un humano que va a trabajar con la información, pero debe ser legible para él. Entonces hablamos de un destinatario. Ajá. Y mientras la información está almacenada, puede estar cifrada o puede ser un dato seguro. Pues sí, básicamente, pues lo que dijeron, ¿no? Cuando no importa si alguien se entera o no, o sea, cuando son cosas que pues tú consideres o cualquiera considere que es X información que puede ser encontrada en cualquier lado, pues puede usarse texto plano, ¿no? Eh, Datos seguros se utiliza precisamente como dijeron, solo que el destinatario que ustedes quieran, ya sea una o más personas o no necesariamente personas, entidades, ¿no? Vamos a cambiar la palabra personas o organizaciones o programas por entidades para hacerlo más fácil, ¿vale? Que
Lo que ustedes necesitan es que solo algunas entidades reciban el mensaje. Cuando ustedes necesitan esa privacidad, es cuando se necesita un dato seguro. Lógicamente, esas entidades que van a recibir, esas entidades receptoras, pues necesitan saber cómo descifrarlo. Y ahorita vamos a hablar más de esto. Pero pues básicamente es eso. Cómo usar texto plano. Además, hay que recordar que el texto plano tiene menos, computacionalmente hablando, el texto plano es más rápido de transmitir que un dato seguro. ¿Por qué? Pues porque el dato seguro hay que hacerle algunos procesos. Y cualquier proceso, pues lleva tiempo, ¿vale? Si ustedes agarran texto plano y lo envían, pues ya no hay ningún problema. No sé si supieron que hace como... Ya tiene un buen rato. Creo que fue por ahí del 2013, 2014. Que WhatsApp estaba enviando los datos y los mandaba por texto plano. No sé si supieron de ese problema que tenía WhatsApp. Así como escribían ustedes, así se enviaba. No sé desde cuándo estén usando ustedes WhatsApp. Realmente no sé la edad que tengan. O sea, entonces no sé si hace 10 años ya usaban ustedes WhatsApp. No sé, real, ¿no? Porque luego uno está haciendo la maestría a los 22 años y pues a los 12 era muy difícil. Bueno, ahorita ya los chavos ya lo ocupan más antes, pero bueno. WhatsApp estaba mandando todo en texto plano. ¿Por qué? Pues porque definitivamente es mucho más rápido, ¿no? Hubo un problema, no sé de qué se enteraron, tuvo que haber sido algo grueso, algo que tuvo que ver, supongo, con algún gobierno o cosas de ese estilo, o de algún alto mando de algún gobierno, y entonces tuvo un problemón y tuvo que cifrar. Pero básicamente, cualquiera que estuviera en la red, que no es nada difícil, no sé si ustedes ya han llevado, ¿qué materias han llevado ahorita en la maestría? Supongo que ya llevaron redes, ¿no? Sí, esta última fue herramientas de seguridad informática, me parece. Ok, supongo que han de haber tenido algo como Wireshark o cosas de ese estilo. ¿Ya lo vieron? No, vimos algunas herramientas de Kali, pero no, Wireshark no. Ok, ¿algún sniffer? ¿Saben lo que es un sniffer? Una aplicación que lee las redes. Ajá, básicamente lo que haces es ver, estás viendo qué transmite cada red, ¿no? De quién a quién. Acuérdense que cómo funcionan las redes en estos momentos, como realmente no se sabe. Antes se pasaba un token, iba de computadora a computadora, preguntándole, ¿eres tú? No, ¿eres tú? No, ¿eres tú? No. Y en ese momento, cuando alguien correspondía, ¿eres tú? Sí, se entregaba el mensaje, se descifraba y se regresaba. Pero acuérdense que con no sé si ya vieron cómo funciona la red de Ethernet o las redes Wi-Fi y demás, que para ahorrarnos todo ese tiempo, lo que se hace es que se envía todos los mensajes a todas las computadoras, ¿sí? Y ya quien tenga la dirección IP o quien sea el destinatario contesta, soy yo, y envía a todas las computadoras. Es decir, su router no nada más le envía a la computadora que tiene Juan los mensajes de Juan, sino que se los envía a todos. Y Juan le responde, soy yo. Y Juan no nada más le envía desde su computadora al router, sino se los envía a todos. El router le dice, ¿quién es Juan? Porque tengo este mensaje. Y se los envía a todos. Y Juan responde,
soy yo, esto es para el router, pero pues todos reciben todos. Entonces, eso simplificó muchas cosas, pero por el lado de la seguridad, pues también le dio al traste muchas cosas. ¿Por qué le dio el traste muchas cosas? Pues porque, pues, si mandas las partes como lo hacía WhatsApp en texto plano, lo único que tenías que hacer es un sniffer. Estar viendo todos los mensajes que se mandan de todos contra todos. Y pues bueno, ¿qué pasaba? Pues que como estaba en texto plano, todo el mundo podía ver tu conversación. Lo único que tenías que hacer era poner un sniffer en una red. Supongamos que llegan a la universidad, se conectan a su red, ponen un sniffer en el router principal y se dan cuenta de todas las conversaciones que todas las personas tienen. Y les dice de qué número a qué número salió y de qué número y qué le respondió tal número a tal número. Entonces, no creo que sea muy bonito, ¿verdad? Imagínense que están haciendo sexting y todas esas cosas y ¡ay, te va! Entonces, eh, sea lo que sea, siempre se necesita algo de privacidad, ¿no? Eh, últimamente, todas las personas se están agarrando muy en serio la privacidad precisamente por esto, ¿no? Porque como se ha facilitado la compartición de contenidos, ya sea de cualquier medio hacia donde sea. Antes, pues yo me acuerdo que alguien se tomaba por ahí algún desnudo y se lo pasaba por Bluetooth o se lo pasaba por IR a otra persona, al novio o a la novia. Y pues bueno, si alguien más lo tenía y te enterabas, pues ya sabías de dónde había salido, ¿no? Eh, y pues era muy difícil, tal vez tu comunidad se enteraba, tal vez tu colonia, no sé, o sea, tal vez tu colonia, tu barrio, tu ciudad, ¿no? Pero era muy difícil que más allá, por la propia tecnología, pudiera salir algo. Pero últimamente tenemos una globalización total de los datos. Y ahí es cuando viene ¿cómo se llama? El problema, ¿no? Le mandas un desnudo a una persona. Hablando por desnudos, porque es lo que últimamente ha estado muy de fama con esta ley Olimpia y con este. Hay estos actores que han salido, ¿cómo se llama? Que apenas hasta un hombre, ¿no? Que no sé qué pasó y todos reclamaron la ley Olimpia y después salieron los desnudos de este señor y pues ahí sí nadie dijo nada, ¿no? Y pues acuérdense que las leyes se aplican para un lado y para otro. Pero bueno, tomando estos ejemplos y diciendo de la parte de desnudos, porque pues creo que es lo que da más pudor, creo que es eh, lo que más nos podría afectar, ¿no? Este, llegan estos señores, de esta chava creo que pasó, y y en teoría tienen a una persona muy confiable, eh, lo envían y como se los digo, hubo en el 2000, no me acuerdo qué, cuando empezó a difundirse pues a través de YouTube, ¿no? Y de algunos canales dedicados a desnudos sobre estas cosas, fue cuando empezó a hacer el boom, como quien dice. Pero no teníamos WhatsApp, no teníamos Facebook Messenger. Yo me acuerdo que de repente te llegaban algunas cadenas por el correo, pero pues tú decías, pues hay qué flojera el estarlo compartiendo, ¿no? Porque tenías que agregar tu lista de contactos, tenías que hacer un montón de cositas si querías compartir algo. Entonces, te llegaba algo así y decías, pues qué flojera estarlo compartiendo, ¿no? Además, pues, o sea, yo nunca he sido partícipe
de estas cosas porque sé el daño que pueden provocar, ¿no? Inclusive han llegado hasta muertes. Pero de repente hubo un vacío legal antes de lo de la ley Olimpia y hubo así un boom bien canijo, ¿no? Que de repente alguien hacía un desnudo y todo México se enteraba. ¿Y cómo es posible, por ejemplo, que todo un país se entere? Ah, pues simplemente lo que pasa es que tenemos globalización de datos. Y ese es nuestro problema, ¿no? Que habrá cualquier cosa que pudiéramos creer que no se va a saber, tiene el potencial de ser visto por millones de personas. Entonces, cuando algo tiene el potencial de ser visto por millones de personas que tú no quieres que lo vean, entonces es cuando empiezan los métodos de ocultación, cuando empiezan a tomar en serio a los métodos de ocultación, cuando empieza a servir los métodos de ocultación. De hecho, apenas es un método físico, lo voy a comentar porque pues tenemos que también hacerlo, ¿no? Los policías de Estados Unidos están haciendo algo para que sus videos no salgan en internet. No sé si se enteraron ustedes. Ven que últimamente los policías de Estados Unidos han estado en la mira. Desde lo de esta persona de color, no me acuerdo cómo se llamaba, al que mataron con la rodilla en el cuello. No sé si se enteraron, si tienen idea ustedes de esto. Sí, que hubo protestas por eso. Ajá, a partir de ahí, pues todo el mundo, cada que se enfrentaba a la policía, empezaba a grabar. Y los policías ya tienen un método para que no los graben, que podría ser una forma de ocultación de información. ¿Sí saben cuál es este método? También aplica para cuando ustedes los estén grabando, lo puedan aplicar. No. No. ¿Saben cuáles son los algoritmos de copyright de YouTube? ¿O qué hacen los algoritmos de copyright de YouTube? Y les estoy hablando de esto porque es una forma de enmascarar otra cosa para que no sea publicado. O sea, no tiene nada que ver con la materia de criptografía, pero es una forma de dañar un mensaje. En este caso es lo contrario, ¿no? Estamos tratando de dañar un mensaje para que ese mensaje no llegue a los destinatarios. Que también, pues, tendríamos que pensar de esa forma para saber cómo no nos los pueden dañar después. O sea, aquí es un juego entre somos hackers y somos profesionales y queremos queremos que la información llegue y llegue segura y por otro lado queremos destruir esa información. Ese juego siempre va a haber, es lo que les decía yo de la criptología, que por un lado están las gentes que quieren que los datos sean seguros y por el otro lado está la gente que quiere que los datos sean inseguros. Todos trabajan para lo mismo, para hacer, dijéramos, un mundo más seguro, ¿no? En este caso, también está la gente que trabaja para destruir los mensajes, que los mensajes no lleguen. En este caso es una manera física. Por eso es que se preguntan, ¿ustedes saben cuáles son los algoritmos de copyright de YouTube? ¿O cómo funcionan los algoritmos de copyright de YouTube? ¿Alguno tiene idea? No, profe. Ok. Los algoritmos de copyright de YouTube son unos algoritmos que pues básicamente, no sé si han utilizado Shazam, Midjourney o aplicaciones de este estilo. ¿Sí? Shazam, sí, sí lo he ocupado. Ok. Lo que hacen meramente es
pues oyen lo que está de fondo y separan varias cosas, ¿no? Y pues una de estas son las canciones que estén de fondo. Después de esto, comparan las notas que existen entre un segundo y otro. Y comparando esas notas y las diferencias de amplitud, ¿es amplitud? O frecuencia, amplitud. La diferencia entre amplitud entre una nota y otra, entonces pueden descubrir qué canción es, ¿vale? No sé si me están logrando entender. Un poco, profe. Ok, algo más, no sé, hay una canción que, no sé, dice, pu, pu, pa, pu, pu, pa, pu, 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 pa. No, ta, ta, ya, ok. Y de repente ustedes graban y se oye, pu, pu, pa. Entonces, lo que hace es comparar la secuencia de pums y de pas, ¿vale? Y la diferencia de sonidos que hay entre un pum y entre un pas, ¿vale? La diferencia de potencia, la diferencia de tono, la diferencia de amplitud y demás, ¿vale? Entonces, toma todas las características de los pums y toma todas las características de los pas. Y entonces lo que hace es que compara esas características que le estoy diciendo contra una base de datos que tienen segundos de canciones. Y la que tenga más pum y pas parecidos a las que oíste, te dice qué canción es. No sé si ya quedó más claro. O sea que busca como más los efectos de fondo, los efectos más fuertes. Bueno, los efectos más fuertes de la canción. ¿Cómo? Lo que hace es que una canción, o sea, lo que hace es que demodula la canción, ¿sí? Y ve la distancia, por ejemplo, en este caso entre pum y entre pas. O sea, si haces pum, pum, pa, pum, pum, pa. Y puede haber otra canción que haga pum, pum, pa, pum, pum, pa, pum, pum, pa, pum, pum, pa. Y yo te hago un pum, pum, pa. ¿Tú cuál me dirías? ¿Es la primera o es la segunda? La primera, ¿no? Es la primera, porque aunque están haciendo lo mismo, la diferencia entre tiempos y la diferencia entre tonalidades y la diferencia entre potencia es diferente. Mide ahí, o sea, no les estoy diciendo que hace exactamente eso, pero pero lo estoy tratando de minimizar para que me lo entiendan. ¿Sí? Entonces lo que hace es que en determinado tiempo tiene ciertas tonalidades, tiene ciertas diferencias, tiene ciertas amplitudes y demás. Y entonces mide todas estas cosas para saber de qué canción se está tratando. Por eso es que te pide 10 segundos. Porque en 10 segundos presupone que no existe canción que tengan los mismos, ¿cómo se llama? Todas estas variables, aunque sí existen. Por eso es que al final, cuando tú le pones en Shazam o en alguna de ese tipo de aplicación, te presenta 2 o 3 canciones, porque básicamente está comparando contra un montón de bases de datos que tiene. Entonces, Por eso cuando suben algún video con música, a veces le adelantan, ¿no? Lo hacen como un efecto por 2. exacto, si tú modificas y lo pones por 2, ¿qué es lo que pasa? No concuerda ni siquiera el tiempo y no concuerda ni siquiera las amplitudes ni las modificaciones que se dan en una canción. ¿Por qué? Porque si tú aceleras el tiempo, entonces la frecuencia también se acelera, y si aceleras la frecuencia también se acelera ¿cómo se llama? La vocalización. Ustedes han puesto rápido un video y ¿no? Porque acuérdense que mientras más lento, más grave se vuelve, y mientras más rápido, más agudo se vuelve. Entonces, si tú pones por 2 o por 3 o por n
en algo, lo que haces es que no se pueda detectar esa canción porque cambian todos los patrones. Al menos que tengas una base de datos por 2, una base de datos por 3, una base de datos por n y que tú hayas puesto en ese n. ¿Sí? ¿Sí quedó más o menos entendido aquí cómo funciona? Yo sí entendí, profe. Ok. Sí, profe. Ok, bueno, ya que tenemos entendido cómo funciona esto, ¿qué es lo que están haciendo ahora los policías? ¿Y por qué les hablo del algoritmo de Shazam y de esto? ¿Qué pasa con los videos que YouTube detecta que tienen música? ¿Y qué es una música con copyright? ¿Se los bajan o tienen que decir ahí, ¿no? En texto que los derechos son de fulano, ¿no? Bueno, si ustedes dicen los derechos son de fulano, como quiera se los pueden quitar, porque eso no es válido. O sea, no puedo decir, me voy a robar tal cosa, pero la cosa que estoy presentando es de Julián. Eso es ilegal. Normalmente lo que hacen es que, una, o bajan el video, o dos, le quitan el audio. Y te dicen, este video contiene música que no, que contiene copyright, por lo tanto se ha silenciado. No sé si han visto muchos videos de este estilo. Y Sí. entonces, ajá, adelante, adelante. Son pues sí, videos que tienen audio y en la descripción ponen no cuento con los derechos del autor y así es como los dejan estar arriba. No he visto lo que comenta usted de que le quiten el audio. Sí, hay varios que bajan y hay varios que les quitan el audio y les comento, eso que no cuento con los derechos de autor es ilegal, sigue siendo ilegal y aún así YouTube los baja siempre y cuando tenga esa canción en su algoritmo. Si no la tiene en su algoritmo, pues simplemente pues no les hace nada. Pero no es cierto eso que si ustedes ponen no cuento con los derechos de audio, normalmente lo que hacen es que utilizan canciones de menos de 10 segundos, precisamente porque menos de 10 segundos son un montón de canciones que pueden ser y entonces el algoritmo no puede determinar si se está usando o no se está usando una canción sin derechos. Por eso es que normalmente hacen 10 segundos, cortan, también cuando las reacciones normalmente hacen 10 segundos y van a ocupar algo y después cortan y otra vez 10 segundos y así, ¿vale? Pues bueno, ¿qué pasaría en este caso? Suponiendo que alguien viene y los está grabando. Díganme alguna técnica para que este video no sea publicable. Piénsenle, piénsenle. Como para que alguien no lo pueda publicar o como para que, o como que esté en la plataforma de YouTube y se los vote. Pues para lo que sea, porque en el live normalmente lo que hacen es que cuando están grabando a alguien, ponen el live, ¿no? Y y pues ese live pues se empieza a reproducir. La otra es que después del live se queda el video. Entonces, ¿cuál sería una forma para evitar que te graben? Tanto en el live como que se quede registrado en YouTube. Grabar nuestra voz y subirla para que la detecten. Tendría que estar dentro del algoritmo. Y pues realmente no creo que las voces de los usuarios sean susceptibles de derechos de autor. Piensen un poquito así, así. Ya casi lo tienen, ¿eh? Por eso es que les digo que aquí es de agilizar la mente y pensar como
hackers, como crackers y como todo esto. ¿Qué pudiéramos hacer para que si alguien me está grabando, no lo permita salir de su celular? O sea, tal vez en su celular se puede quedar, pero que no salga de su celular. Que si lo quiere subir a Facebook, que si lo quiere subir a YouTube, que si lo quiere subir a Twitch, que si lo quiere subir a cualquier plataforma, se lo eliminen. O sea, sin nosotros tener que llegar y decir, oye, es que esa persona me grabó ilegalmente, oye, que yo soy el que está ahí, y empezar un dimes y diretes con YouTube o con cualquier plataforma, sin que nosotros tengamos que hacer nada, ¿cómo podemos protegernos nosotros mismos? En este caso, estamos protegiendo nuestra persona. No sé cómo se haga, pero supongo que siguiendo el patrón, nuestro patrón facial, si sale nuestro rostro, poder reportarlo. Ya está Sí, muy, pero ajá, dime. no digo, ya está muy pro. Sí, lo que pasa es que tendríamos que estar atentos de dónde está nuestro rostro, ¿no? Y estar todo el día en YouTube viendo a ver dónde se publicó. Pero alguna forma que ustedes crean que sea automática, que no les permita a las personas subir las cosas ni a Facebook, ni a YouTube, ni a ninguna de estas plataformas. ¿Cómo le harían ustedes? Aquí son retos mentales, ¿eh? La mayoría de lo que estamos hablando, pues va a tener que salir mediante retos. Entonces, Profe, así algo sencillo podría ser poner una canción de fondo, porque hay muchas personas que transmiten en vivo en Facebook o en Instagram y como tienen alguna canción, ya no pueden subir ese video. O sea, sí lo pueden transmitir, pero ya no lo pueden compartir en sus perfiles. Podría ser, no sé, algo sencillo. sí, de hecho esa es la solución que tienen que hacer. Si ustedes no quieren que graben, agarren su celular, abran Spotify y pongan la canción que más está sonando en ese momento. No sé, en este momento qué canción es muy fuerte, o una de las que han sonado mucho. No sé, pongan la tusa y pónganse a platicar con los demás. Si quieren, háganlo, hagan un experimento, traten, pongan la tusa en su celular y pónganse a platicar a alguien y transmitan por YouTube. Va a ver lo que va a pasar. O sea, YouTube va a detectar que hay una canción por el fondo, que esa canción tiene derechos de autor y que por lo tanto no es transmisible. Y o una de dos, o le silencia ¿cómo se llama? El video, o se los bota. Y entonces ahora estas técnicas, por ejemplo, las están utilizando los policías de Estados Unidos. Cuando alguien llega y empieza a grabar, de inmediato ponen alguna canción que esté sonando mucho en el momento. Y no hay legislación. Realmente no es ilegal que un policía ponga música. Él puede alegar, pues quiero escuchar música mientras platico contigo, ¿no? Y no es ilegal que un policía oiga música mientras está trabajando. Están viendo apenas que eso sea ilegal, ¿no? Porque se supone que el policía debería de prestar toda la atención a la persona con la que está interactuando. Pero hasta el momento no hay nada ilegal en que un policía ponga música. Entonces llegan, los empiezan a grabar, los policías ponen música y YouTube no deja que nadie comparta. Y entonces ya, o sea, eso no quita que se quede en tu celular, pero, eh, pero ya no es compartible. Y ahí el problema, porque imagínense que está pasando algo ilegal y ustedes empiezan a grabar. Normalmente lo que te da seguridad es que está en
precisamente en alguna plataforma que la están viendo cientos, miles o millones de personas, ¿no? Y la seguridad se da porque pues sabes que no se van a atrever a hacerte nada, ni siquiera a acercarte a ti. Pero ¿qué seguridad te da el que sabes que cuando se suba se va a bajar? Pues puede llegar el policía y ven para acá, dame tu celular, ¿no? Entonces, esas son cosas que, eh, que pudieran pasar. Y entonces, regresando a los problemas anteriores, por eso es que les decía yo que voy a estar en un tira y afloje en la materia para ir hacia adelante y ir hacia atrás, regresando de nuevo a la parte de seguridad en la transmisión de los datos, de por qué se están haciendo más seguros cada vez los datos, pues precisamente eso, ¿no? Porque ahora cualquiera puede transmitir a miles o millones de personas y ese problema no había antes. Entonces necesitamos más seguridad porque hay más posibles receptores. ¿Vale? Entonces, la idea es pues que necesitamos más seguridad, ¿no? Y pues ahí está otro tip. Si piensan hacer algo que no quieren que suban a ninguna plataforma, pongan música que se oiga bastante bien y ya hacen lo que quieran. Nada más eso, primero pongan un montón de música. Siguiente. Bueno, ya aquí está el dato seguro y pues la discusión de por qué este texto plano contra versus seguro. Además de que, pues hablando de la velocidad que te da el texto plano, creo que ya no tenemos problemas con las velocidades de transmisión, ¿no? Que tenemos ahorita. Mandar texto es nada, aunque, y la potencia computacional, ¿no? Sobre todo. Porque, pues bueno, antes hablábamos de que para cifrar algo, pues tardábamos un montón y después mandar esos cifrados, porque normalmente las cosas que son cifradas, normalmente son más largas porque contienen o algunas otras cosas ahí. Y pues transmitir ya esos datos ya no nos es difícil. Ahora, ¿cuánto es la mayor que hay ¿cómo se llama? ¿Cuál es la mayor transmisión que hay? Creo que ya estamos en el nivel del giga, ¿no? Creo que ya estamos, o sea, comerciales reales. O sea, que puedas ir a Total Play, que puedas ir a Easy o que puedas ir a esos. Creo que ya estamos al giga, ¿no? Aquí en México. 100 megas estoy seguro, 200 megas súper seguro. Lo que sí no sé es que si ya hay 500 y un, ¿cómo se llama? Y un giga, tal cual. Pero bueno, transmitir una película es nada. Ya, ¿cómo se llama? Podemos tener 3 televisiones con Netflix. Total Play es 1 giga, ya. Sí, ¿verdad? O sea, ya transmitir video, que era lo más pesado que tenemos, ya no es ningún problema. Ahora ya podemos tener 3 televisiones con Netflix, 2 con Amazon Prime y una con Claro Video. Y pues sigue estando estable. Sí, antes yo me acuerdo que para bajar un video, no, hombre, o sea, para una canción tenías que bloquear el teléfono durante toda la noche y cuidadito y le hablaran a tu mamá porque se daba cuenta de que le habías bloqueado el teléfono y te da una zarandiza. Entonces, pues antes sí era mejor en cierta forma mandar texto plano, ¿no? Porque pues es mucho más barato en recursos.
tanto de procesamiento como de transporte. Ahorita vamos a ver otras definiciones que son el dato en flujo, dato en transporte, bla, bla, el dato en movimiento, etcétera. Pero era mucho, mucho más barato hacerlo así. Pero pues, si ahora estamos diciendo que podemos transmitir, o sea, si le damos descargar a una película y las películas normalmente son 4.7 gigas y lo podemos descargar en menos de una hora, imagínense cuánto texto podemos transmitir por en cifrado, ¿no? Y aquí lo vemos, cuántos millones de personas utilizan WhatsApp y ustedes envían un hola y ¡pup! ¡Pup! O sea, tarda, ¿qué será? 2 segundos en llegar al destinatario. ¿Y cuántas personas realmente lo están utilizando? Y suponiendo que todas las personas pusieran hola al mismo tiempo, pues 2 segundos es nada, ¿no? Y entonces creo que vale la pena perder 300 milisegundos, que es nada, o un segundo, supongamos, perder un segundo, que es nada, para cifrar algo y que no lo vean los demás, a tener un segundo de ventaja que realmente a un usuario doméstico no es nada. Si habláramos de la bolsa, dijéramos, no, pues mándalo en texto plano, ¿no? Porque en la bolsa tener un retraso de 100 milisegundos es una eternidad. Porque ya se cayó o ya subió alguna empresa en acciones, ¿no? Pero pues aquí 1 segundo, 2 segundos, realmente, ¿qué son 2 segundos para un usuario normal, no? Básicamente nada. Entonces, se prefiere, en este caso, el uso de texto seguro versus el uso de texto plano. Y pues bueno, esa era el debatito que íbamos a tener. Me habían comentado que a las 10 era el break. Entonces, hacemos un break de aquí a las 10:30, me dicen, ¿no? Y y regresamos, ¿vale? Para que desayunen. Gracias, profe. Provecho. No, ustedes, provecho. ¿Alguien sabe? Bueno, aquí en Teams, nada más una pregunta rápido. ¿Alguien sabe si detengo la grabación se queda guardada y después puedo iniciar otra? Sí, sí se queda, profe. Se le pone pausa y después regresa, puede crear otra. Ok.